El actuador mucha gente lo conoce como ¿qué? Como gato, ¿sí? Mal llamado gato, o el Buster, ¿sí? Palabra técnica es actuador o un cilindro neumático, ¿sí? El objetivo principal es transformar la energía mecánica, neumática en energía mecánica, ¿sí? Entonces decíamos que es transformar la energía neumática en energía mecánica. Básicamente la clasificación de los actuadores neumáticos están en el movimiento rectilíneo y los de movimiento rotativo. Tenemos, como vimos en la parte de simbología, que los de actuadores de movimiento rectilíneo están los de simple efecto y doble efecto. La característica principal de cada uno de ellos es de los de simple efecto hay un movimiento aire-resorte, bien sea en su avance o bien sea en su retorno, y los de doble efecto en aire-aire. En los actuadores de movimiento rotativo están los de giro ilimitado, que son los motores neumáticos, ¿sí? Y también los de giro limitado, que son los actuadores tipo piñón cremallera o algunos de paleta, ¿sí? Vamos a empezar a concentrarnos sobre los actuadores de movimiento rectilíneo. Entonces decíamos que una de sus características principales es las altas velocidades que logramos con los actuadores, a diferencia de los actuadores hidráulicos, ¿sí? Pero ¿qué perjuicios podemos tener con ellos? Que también nos genera mucho ruido y muchas vibraciones en nuestras máquinas. Entonces hay algunos actuadores rotativos que tienen unas válvulas de amortiguación que se regulan en la cabeza del cilindro, ¿sí? Es muy importante regularlas de acuerdo a su aplicación. ¿Por qué? Porque cuando se va a regular, ellas al final del recorrido van a generar un colchón de aire que, si no se considera en su movimiento, al final va a verse frenado el cilindro. Muchas veces cuando son perforadores en las plantas de plástico, él tiene que llegar a su recorrido con su máxima velocidad, pero si lo amortiguamos muchas veces puede demorar, y en el arrastre con el perforador puede rasgar el plástico. Entonces eso hay que considerarlo mucho, porque muchas veces las personas cierran totalmente las válvulas de amortiguación y eso hace que la velocidad al final de su movimiento sea muy lento, ¿de acuerdo? Entonces miremos básicamente las partes de un actuador neumático. El número 1 tenemos el sello, que es básicamente el que está entre la cabeza y en la camisa para evitar la fuga de aire, ¿sí? El número 2 está el anillo magnético, que es una característica que todos los cilindros hoy en día tienen precisamente para dar una señal a un red switch y que sirve como final de carrera o una posición en su sistema de trabajo. Está el número 4, que es la camisa. Generalmente o anteriormente era totalmente redonda, hoy es la camisa perfilada, ¿sí? Igual es un aluminio. Una de las características principales de todos los actuadores neumáticos es que todos sus elementos hoy en día son en aluminio, ¿sí? Viene rectificada en su parte interior para evitar que haya mucha rugosidad y pérdida por fricción, ¿no es cierto? El número 5 es el buje guía, que precisamente nos hace que se vaya en su movimiento lineal, el vástago. El sello es el número 6, que es precisamente para evitar fugas, pero esto es uno de los elementos más delicados y ahora miramos por qué. El número 7, la cabeza frontal o tapa frontal. El número 8 es el puerto de conexión por donde se va a colocar el racor y va a llegar la señal de la válvula. El número 9, como decíamos, es el red switch, que se utiliza como finales de carrera. El número 10 es el vástago o el eje, que es básicamente el elemento más importante a la hora de realizar el trabajo. El número 11 es el sello raspador, que es un teflón generalmente, que ayuda a la limpieza de la camisa interiormente. El número 12, otro de los elementos más importantes, es el sello, que hoy en día se utiliza el de doble labio, ¿sí? Anteriormente se utilizaba mucho el O-ring, pero ¿qué problema teníamos con el O-ring? El área de contacto era muy grande y producía mucha fricción. Entonces
y si su desgaste era mayor, por eso se cambiaron por los de doble labio. Luego continuamos con el número 13, que es la pasta posterior, y como les decía inicialmente, el número 14 son las válvulas de amortiguación. Como decíamos anteriormente, tenemos el actuador de simple efecto, retorno por resorte o avance por resorte, es dependiendo de la aplicación, ¿sí? Tenemos un actuador de doble efecto, pero en estas posiciones pueden trabajar como simple efecto, ¿sí? Quiere decir que si nosotros le colocamos un peso en la parte superior del vástago o en la parte inferior, por el mismo peso va a caer sin necesidad de que haya una señal de aire, ¿de acuerdo? Entonces, los cilindros de doble efecto son cilindros que se utilizan con aire-aire, se pueden controlar la velocidad y existen no amortiguados, la amortiguación fija o amortiguación regulable. Entonces, aquí tenemos una aplicación, básicamente hablan de la amortiguación, entonces no tiene ninguna amortiguación, entonces hace que el pistón pegue con la cabeza, ¿sí? Entonces ahí es donde se producen las vibraciones. En este tipo de amortiguación, que es la amortiguación fija, hay unos topes los cuales hacen que el pistón, cuando llegue en su recorrido, choque sobre ese sello y disminuya la fricción y disminuya el ruido. Y tenemos los de amortiguación regulable, que es básicamente los que le decía, que están en la cabeza del cilindro. Hay una válvula de aguja que hace que se cierre el paso del aire, obligando a pasar el aire en un orificio muy pequeño y reduzca la vibración o el impacto. Entonces, como decíamos, tenemos el red switch y tenemos el anillo magnético, ¿sí?, que nos indica la posición. Este anillo magnético tiene que ser de baja carga, precisamente para que no magnetice toda la camisa. Sí, porque si no, entonces los dos switches estarían recibiendo señal y se bloquearía el sistema, ¿sí? Entonces, es importante colocarlo sobre el anillo raspador, precisamente para proteger de cualquier esquila metálica el anillo y haya un mayor desgaste. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de la amortiguación. Todos los amortiguadores tienen aquí la válvula reguladora. Una vez llegue el cilindro a esta parte, hay un sello que cierra e impide el paso totalmente por la salida y lo obliga a pasar por este orificio. Entonces, esta válvula aguja, la que les digo que hay que regular, precisamente el aire pasa por acá y sale, o sea, hace este recorrido. Por eso es que se genera ese colchón básicamente en este recorrido. Durante el tiempo que haga este recorrido es el tiempo que se va a suceder la amortiguación, y es cuando les digo que este tiempo se va a reducir la velocidad del cilindro, ¿de acuerdo? Tenemos actuadores sin vástago, ¿sí? Este tipo de actuador básicamente se utiliza con longitudes demasiado extensas. Nosotros sabemos que si yo tengo un recorrido de 50 centímetros, de 1 metro, debo disponer de un espacio doble por el resto de la parte del cilindro, ¿sí? Este cilindro, que es simplemente con una especie de carro y un pistón, entonces hace que se reduzca ese espacio y simplemente lo da el recorrido. Tenemos los actuadores rotativos. Los actuadores rotativos, básicamente de giro limitado, los utilizamos como válvulas de control. Aquí tenemos una aplicación de ese actuador rotativo, en el cual estamos utilizándolo con una válvula mariposa, ¿sí? O también, como está en el gráfico, podemos utilizarlo con válvulas de bola o válvulas esféricas, ¿sí? Esto nos ayuda precisamente para cuando tenemos las válvulas a unas alturas considerables o tenemos un sistema totalmente automatizado. Simplemente damos la señal mediante esta válvula neumática, él hace que gire los 90 grados para este caso, ¿sí? Y en este caso que ustedes ven aquí, tiene un posicionador, entonces lleva la señal al tablero de control y nos indica si la válvula bola o la válvula mariposa está abierta o está cerrada.
Entonces, como les decía, es básicamente un sistema piñón-cremallera. Está pasando el aire, hay un pistón el cual hace que se desplace y la cremallera hace que gire el piñón. Por eso es que hace, básicamente, ¿en qué consiste el grado de giro? ¿Quién me dice? ¿El recorrido de la cremallera? En el recorrido de la cremallera, correcto. Nosotros podemos tener un giro de 90 grados, de 180 grados, de 270 grados, ¿sí? Por eso son de giro limitado, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a este recorrido, se da el radio de giro, ¿de acuerdo? En caso de que en algunas aplicaciones, o muchas veces por desvare, se tenga un actuador de 180 grados, simplemente es colocarle los topes mecánicos al recorrido para convertirlo a 90 grados o 120 grados o a los grados que se necesiten. Entonces aquí vemos un despiece básicamente, pero el principio es el mismo, en donde tenemos una camisa, unas tapas, tenemos unas válvulas, unos topes mecánicos. También lo tenemos de doble efecto y los de simple efecto, ¿sí? Muchas veces por seguridad simplemente utilizamos el que sea de doble efecto, pero que también tenga resortes. Es una combinación entre doble efecto o simple efecto. En caso de que haya una caída de energía, se pueda cerrar la válvula por acción de mecánico o por acción de resorte.